Bueno, el siguiente tema ni buscado. Es decir, que estamos con las vacunas sí, con las vacunas no. Oiga, las vacunas sí, ¿eh? Ya lo veremos. Muchas de ustedes nos preguntan, ¿me tengo que vacunar? ¿Y de qué me vacuno? Y si me voy, bueno, pues en esta situación ahora globalizada que viaja la gente, afortunadamente, tiene información como se ha visto, pues yo creo que es muy adecuado preguntarle al doctor Xavier Martínez, que es de nuestro hospital, del Vall d'Hebron, Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, pues todo lo que hace referencia a vacunas, los viajes y en esta enfermedad en concreto y en general, si quiere. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a la Asociación Española de Esclerodermia por querer contar con nuestra experiencia y poder transmitirla. Gracias al doctor Fonollosa y a la doctora Simeón, que no ha podido estar aquí, pero que les agradezco profundamente que hayan pensado en nosotros para poder comunicarles esta información. Bueno, este es mi conflicto de intereses potencial. Trabajo en vacunas y, por tanto, pues, tengo relación con la industria, igual que muchos de mis compañeros tienen relación con otra parte de la industria. La charla está planteada fundamentalmente para establecer qué recomendaciones vacunales se pueden hacer para un paciente con enfermedades crónicas que reciben tratamientos inmunosupresores que se van a ir de viaje, ¿vale? De manera que no profundizaré en qué vacunas se recomendarían por su patología, que si quieren el año que viene pues lo puedo hacer y no hay ningún tipo de problema, pero la charla de hoy está enfocada sobre todo para el paciente con enfermedad crónica viajero. Bueno, pues la gente viaja muchísimo y cada año se viaja más. Fíjense, estos son datos del año 2017. En 2017 se contabilizaron más de 1.300 millones de viajeros internacionales. Y no es una cuestión anecdótica. En los últimos 8 años esta cifra se ha ido incrementando, como pueden ver aquí. Las previsiones son que esta cifra va a continuar aumentando. Y no va a aumentar exclusivamente, como ven en la gráfica de abajo, para irnos a países o a sociedades desarrolladas o avanzadas, sino todos los países del mundo son susceptibles de que nosotros vayamos a viajar y vayamos a explorarlos. Y esto corre parejo con que cada vez somos más los profesionales que atendemos pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores. ¿Por qué? Pues porque cada vez conocemos más las patologías y cada vez se conocen más diferentes tratamientos, como los que ven abajo, tratamientos biológicos, que pueden ayudar a nuestros pacientes a tener una mejor calidad de vida. Y aquí es donde entra su enfermedad. Ustedes son pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, inflamatoria, en la que lo que se produce habitualmente en una condición normal, que es el fenómeno de autoinmunidad, es un fenómeno en el que nuestro sistema inmune es capaz de regular, de limar aquellas alteraciones que se producen en nuestros órganos, pero de manera fisiológica, sin que tengamos ningún tipo de alteración. En su caso, por características propias genéticas o bien ambientales, como ya se ha expresado previamente, esta regulación, esta autoinmunidad se encuentra alterada y se produce daño sobre los órganos. Entre ellos, pues, daños en el tejido conectivo, como pasa propiamente con su enfermedad. ¿Qué problemas tienen ustedes? ¿Qué problema tiene un paciente que tiene una esclerodermia? Pues tiene un problema propio de la enfermedad, tienen una inmunosupresión por la propia enfermedad, pero es que además les estamos dando unos tratamientos que hacen que esta inmunosupresión, que esta incapacidad de responder ante estímulos externos se agrave todavía más. En algunas enfermedades autoinmunes esto puede afectar incluso al bazo y producir un concepto que se llama hipoesplenismo, que es que nuestro bazo no acaba de funcionar del todo bien y esto aumenta el riesgo de tener otras infecciones. Y además está descrito que existen casos de formas graves de infecciones en pacientes con enfermedades autoinmunes, como reactivaciones de la hepatitis B, como casos de tuberculosis diseminadas mucho más graves de lo normal, neumonías varicelosas. Hay múltiples enfermedades infecciosas que se ha visto que en pacientes con enfermedades autoinmunes crónicas son más frecuentes y además son más graves. ¿Qué problemas tenemos los que nos dedicamos a las vacunas con pacientes como ustedes? Con pacientes como ustedes no tenemos ningún problema, esto lo tenemos que entender. Tenemos problema con la situación. ¿Y por qué tenemos este problema? Pues básicamente porque el cuerpo del conocimiento que tenemos es escaso. Ustedes tienen una enfermedad rara y que además los artículos o los trabajos en los que podemos basar nuestra evidencia científica son muy limitados, porque hay pocos pacientes que tienen esta enfermedad y en muy pocos de ellos se ha estudiado a lo que nosotros nos dedicamos, que son las vacunas. Sabemos además que por su propia enfermedad y por el tratamiento, la respuesta inmune que vayamos a esperar de las vacunas, es decir, la respuesta protectora, es menor de la que podríamos tener en condiciones normales.
Y además muchas veces nos encontramos con la limitación de que cuando nosotros queremos actuar y protegerles de determinadas enfermedades, ustedes por su propia enfermedad y gracias a los reumatólogos y a los internistas ya están recibiendo unos tratamientos que van a condicionar esta respuesta de la que estamos hablando. En el caso de las vacunas, además, hay un concepto histórico que nos ha hecho muchísimo daño a los vacunólogos y son dudas en relación a la seguridad que tienen las vacunas en su enfermedad. A día de hoy se conoce que las vacunas no son desencadenantes de enfermedades autoinmunes y además no son desencadenantes de brotes en enfermedades autoinmunes. Pero a pesar de estos conocimientos actuales, todavía queda el pozo histórico de que las vacunas puedan tener algún tipo de responsabilidad con este tipo de patologías, a pesar de que no es así. Y si juntamos las dos cosas, y juntamos los viajeros y los pacientes inmunosuprimidos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo creen ustedes que se comporta el médico de vacunación internacional con el paciente inmunosuprimido? ¿Los pacientes inmunosuprimidos van a la consulta del médico internacional? Pues tenemos muy pocos datos para poder avalar si esto es así, si sí o si no. El artículo más grande del que tenemos, fíjense, es un artículo en el que hay 254 pacientes estudiados, 254 pacientes, es australiano. Y de todos ellos, 54 eran VIH, 100 trasplantados y 100 con patologías reumatológicas. Y de este artículo de lo que extraemos es que la gran mayoría de estos pacientes, solamente un 5% asistieron a la consulta del viajero internacional especializada. El resto consultaban las vacunas que podían requerir o con su especialista o con el médico de familia. Y además, cerca del 66% entraron en condiciones de riesgo para la transmisión de enfermedades digestivas, que es uno de los principales pilares de la vacunación internacional y del Consejo del Viajero. Además, y esto es lo que más nos toca la moral a nosotros, la gran mayoría de ellos, 222 y 233, ni siquiera se les había valorado si tenían anticuerpos frente a varicela o frente a sarampión, que son cosas que para nosotros son de sota caballo rey. Es decir, la mayoría de estos pacientes, el primer contacto que se tienen con la inmunología, con la vacunología, puede ser a través de una consulta de vacunación internacional. ¿Qué impacto puede tener un viaje internacional en nuestra salud? Fíjense, estos son datos de los que se manejan habitualmente y que yo creo que están pelín desfasados, pero son con los únicos con los que nos podemos medir a día de hoy. De cada 100.000 viajeros que viajen a países en vías de desarrollo, más de la mitad pueden tener un problema de salud. Esto independientemente de que el paciente sea sano o tenga algún tipo de patología. De estos 50.000, 8.000 tendrán que visitar a un médico. 5.000 puede ser que requieran permanecer en cama. 1.100 pueden encontrarse incapacitados. 300 pueden requerir hospitalización. 50 de ellos pueden requerir que se les tenga que evacuar por aire. Y de todos ellos puede ser que una persona muera. A día de hoy estas cifras probablemente están sobredimensionadas, pero son las únicas de las que nos podemos manejar. Y esto estamos hablando de pacientes sin ninguna patología de base, sin ninguna enfermedad crónica. ¿Qué es lo que hacemos en la consulta del viajero con el paciente que recibe tratamientos inmunosupresores? Pues hacemos exactamente lo mismo que hacemos con un paciente sin su enfermedad, pero tenemos en cuenta su patología, sus tratamientos y sus condiciones de riesgo. En la visita, que se recomienda siempre que se haga como mínimo entre 4 y 8 semanas antes, con lo cual lo que les pedimos es que anticipen qué es lo que van a hacer en sus viajes internacionales y nos permitan consultar con tiempo qué es lo que tenemos que recomendarles. Valoramos los riesgos sanitarios a los que se puede exponer el paciente. Valoramos las vacunas que pueda requerir exclusivamente por el viaje, pero muchas veces no nos limitamos solamente al viaje, sino que muchas veces rescatamos al paciente y administramos aquellas vacunas que pueda requerir propiamente por su condición de base. Recomendamos, si es necesario, la toma de medidas profilácticas, de medicación profiláctica fundamentalmente frente a la malaria. Y en el caso de que tengan patologías crónicas, muchas veces orientamos qué precauciones extras se tienen que tener como consecuencia de ello. Además, recomendamos el botiquín, recomendamos qué medicación se tiene que llevar y muchas veces nos interesamos por los seguros médicos, que es una cosa que al principio parece que no sea importante, pero que realmente para un viajero internacional es básica. ¿Y por qué no tratamos a todos los pacientes de la misma manera, a todos los viajeros? Pues porque cada viaje de cada persona es absolutamente diferente. El destino nos puede marcar un conjunto de riesgos. Los agentes infecciosos a los que se vaya a exponer nos marcarán otro tipo de riesgos. La duración del viaje y la finalidad nos marcarán otro tipo de riesgos. Y al final, el riesgo que tenga el propio paciente nos marcará una imagen que, por más que 5 personas vayan al mismo viaje, probablemente los requerimientos vacunales y los requerimientos de recomendaciones preventivas será diferente en cada uno de ellos. Estos son, a grandes rasgos, las enfermedades infecciosas a las que nosotros intentamos orientar la consulta del viajero. La gran mayoría son las enfermedades transmitidas por agua y alimentos, como puede ser la hepatitis A, la diarrea del viajero, la fiebre tifoidea, de las que luego les daré 2 pinceladas. Pero no nos limitamos solamente a eso. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por vectores como los mosquitos. ¿Les suena la malaria, no? O el paludismo. ¿Les suena la fiebre amarilla? Pues estas son enfermedades transmitidas por mosquitos, o el chikungunya.
Otras enfermedades, estas dos de arriba son las que nos preocupan en general en la gran mayoría de los pacientes. En pacientes con enfermedad crónica que puedan requerir asistencia sanitaria, nos preocupan también estas dos que ven aquí, las transmitidas por sangre, como las hepatitis o como el VIH, y las enfermedades que se puedan transmitir por el aire, como la tuberculosis, el sarampión, la parotiditis o la meningitis, entre otras. Y para todas ellas disponemos, y esto es simplemente un flash, no vamos a entrar en todas las vacunas de las que disponemos para la prevención, pero este es el arsenal terapéutico del que disponemos para conseguir disminuir el riesgo de las enfermedades inmunoprevenibles en el viajero internacional. Rabia, polio, hepatitis, meningitis, encefalitis, fiebre tifoidea, fiebre amarilla. De todos ellos voy a hacerles flash de las 3 que me parecen más importantes en su situación. A grandes rasgos es preciso tener presente una cosa. Cuando hablamos de vacunas y se nos llena la boca, no todas las vacunas son exactamente iguales. Hay un gran grupo de vacunas que son las más frecuentes, que son las vacunas inactivadas, que no representan ningún riesgo para el viajero internacional, tenga o no tenga enfermedad inmunosupresora, ¿vale? En ellas, si queremos que se consiga la mejor inmunogenicidad posible, tendríamos que intentar administrarlas 15 días antes del tratamiento inmunosupresor, pero en la mayoría de sus situaciones este tratamiento ya se está administrando, con lo cual aquí el tiempo nos va a valer fundamentalmente para que podamos administrar más de una dosis. Las vacunas atenuadas están absolutamente contraindicadas en pacientes con su situación, y cuando hablamos de estas vacunas nos referimos fundamentalmente a la vacuna de la varicela, a la vacuna del sarampión y a la vacuna de la fiebre amarilla. Estas 3 vacunas en su situación están absolutamente contraindicadas. Entonces, ¿qué hacemos si el paciente tiene riesgo de ello? Ahora les explicaré, si puedo. Hablemos de 3 vacunas, hepatitis A y fiebre tifoidea, son vacunas inactivadas, y fiebre amarilla. Estas son las zonas de riesgo de hepatitis A nivel internacional. Lo que ven de color rojo son las zonas de máxima incidencia. ¿Disponemos de una vacuna para prevenir la hepatitis A? Sí, disponemos de una vacuna. Es una vacuna inactivada, por tanto, que no representa ningún riesgo para su situación basal y de la que se recomienda la administración de 2 dosis. En condiciones generales, administrando una única dosis, protegemos cerca del 95% de la población y con 2 dosis a cerca del 99%. Pero ¿qué pasa con pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor? Que de este 95%, y son números muy pequeñitos, nos pasamos entre un 24 y un 50%. Es decir, que con una única dosis, en su circunstancia, no es suficiente para considerar que el paciente esté correctamente protegido. Con lo cual, para el paciente inmunosuprimido que se va de viaje, o podemos administrar las 2 dosis separadas por 6 meses, o lo que hacemos es administrar otro elemento que es la inmunoglobulina, que es un concentrado de anticuerpos, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengan presente cuando se vayan a ir de viaje, porque esta es una de las vacunas que más administramos con mucha diferencia. Cuando hablamos de fiebre tifoidea, fíjense que el mapa es casi lo mismo que hemos visto antes, pero si intentamos focalizar en qué regiones hay un mayor riesgo de fiebre tifoidea, nos iríamos al sudeste asiático. Fíjense que de los cerca de 11 millones de casos, más de 10 millones se producen en Asia. Para esta enfermedad también disponemos de 2 vacunas. Y de estas 2 vacunas hay una que les podremos recomendar y otra que no. La que no le podremos recomendar es la que más le gusta a la gente porque no se le tiene que pinchar y a la gente no le gusta que la pinchemos en general. Ustedes no pueden recibir la vacuna oral, que son pastillas, porque es una vacuna atenuada, que es lo que les he explicado antes. Una vacuna atenuada lo que implica es que administramos el virus, atontado, pero administramos el virus. Y en sus circunstancias es posible que este virus se replique en lugar de protegerlos. Con lo cual, esto que ven arriba, de las 3 pastillas, lo eliminamos. Por suerte disponemos de otra vacuna, que es una vacuna administrada por vía intramuscular, que les protegerá entre el 50 y el 80% de las circunstancias, de las situaciones, y que se administra más o menos cada 2 años. Y por último, fiebre amarilla. Esto es de las pocas cosas que me gustaría que se llevaran a casa. Antes de planear cualquier viaje, antes de comprar ningún billete de viaje, hablen con su reumatólogo, hablen con su internista y que hable con nosotros si es que él no tiene suficiente conocimiento. ¿Por qué? Porque hay países que les van a exigir que estén vacunados de esta enfermedad y si no están vacunados, o les van a querer vacunar ellos, por tanto les van a asumir un riesgo que ustedes no deberían correr, o les van a denegar la entrada, o van a requerirles un documento de exención vacunal, ¿vale? Estas zonas que ven de color amarillo y que se pueden consultar por internet, que fundamentalmente es el África subsahariana hasta el límite de Angola, Burundi y Kenia más o menos, y en el caso de la fiebre amarilla es la parte más selvática de Sudamérica, requieren este documento que es un carnet que tiene vigencia legal y que está adscrito al Certificado Internacional de Vacunaciones Requeridas. Esta es una vacuna que si ustedes la han recibido en algún momento de su vida les va a valer para siempre, pero que si actualmente no la han recibido y ya están recibiendo sus tratamientos, no se les va a poder administrar. Con lo cual, si nos van a preguntar a nosotros si recomendamos o no recomendamos el viaje, no le vamos a recomendar que vayan a viajes donde requieran esta vacuna.
A pesar de ello, cada uno es dueño de sí mismo y hay gente que, a pesar de que nosotros les recomendamos que no se vaya de viaje, quieren irse de viaje. ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Los centros de vacunación internacional podemos administrar al paciente un certificado de exención, donde indicamos por qué este paciente no puede recibir esta vacuna. Porque el riesgo de recibir la vacuna es superior al riesgo de adquirir la enfermedad, ¿vale? Y básicamente es esto lo que les digo, que antes de cualquier viaje consulten, sobre todo, porque muchas veces nos encontramos con la circunstancia que el paciente nos viene ya con el viaje a Kenia y no podemos hacer absolutamente nada. O bien el paciente pierde el viaje o bien nosotros perdemos crédito, pero uno de los dos sale perdiendo. Y por último, malaria, que es otra de las cosas que a la gente le preocupa mucho. Para malaria no disponemos de vacunas que sean suficientemente efectivas a día de hoy para población viajera. Lo que les recomiendo siempre que quieran saber algo en relación a malaria es que busquen en Internet, pero que busquen en sitios concretos de Internet y pueden consultar, por ejemplo, este es el último atlas de la SEMSIT, que es la Sociedad Española de Medicina del Viajero, de la medicina tropical, donde, como ven a la izquierda, en cada una de las regiones de riesgo les van a decir en qué época hay mayor riesgo de transmisión de la malaria y qué tipo de medicamento o de tratamiento se les tiene que dar. Lo que nos preocupa a los médicos que nos dedicamos a la vacunación internacional en relación a su enfermedad y a la malaria es que hay veces que se producen contraindicaciones, se producen interacciones entre los medicamentos que ustedes están recibiendo y los antimaláricos que podemos prescribir. La buena noticia es que estas contraindicaciones, estas interacciones son escasas y básicamente la única que nos acaba importando es metotrexate, el Metojet que algunos de ustedes toman con atobacuna y proguanil, que es uno de los fármacos que más administramos para la prevención de la malaria a nivel internacional. Pero en el caso de la malaria siempre tenemos alternativas. Y por último, dos pinceladas que recomendamos también a nuestros viajeros es qué botiquín llevar. Pues hacemos una parte que es genérica para cualquier viajero internacional y que incluye todas estas cosas, que básicamente es una maleta, si lo hacen bien, ¿vale? Que tienen de todo, esparadrapo, antiséptico, vendas. Bueno, a ver, si se van a Andorra todo esto no sería necesario. Pero si se van a Kuala Lumpur, pues probablemente sí, sobre todo si no llevan seguro médico. Y lo que más nos preocupa y que le preocupa muchas veces al paciente es, ¿y con los medicamentos que yo llevo qué hago? Esto es de las pocas cosas que son también importantes de la charla de ahora. Siempre que puedan, lleven consigo su medicación, siempre en la maleta del equipaje que suban arriba. Y para que no les impidan subirlo arriba, pídanle a su médico, al médico que les trata habitualmente, o si vienen a la consulta de vacunación internacional, al vacunólogo o al internista que les atienda, que les haga un certificado para que les dejen subir esta medicación, ¿vale? Si es posible, hay veces que incluso se recomienda, cuando no se puede estar seguro de que les dejen subir la medicación arriba, hacer un duplicado. Y que o sea, que la lleven arriba y que también la lleven en la maleta, por si acaso. Esto, claro, dependerá de la cantidad de tiempo que vayan de viaje. Si se van a ir 5 meses de viaje, pues igual, lo dicho, otra maleta y ya está. Y muy importante, datos de contacto del médico tratante o del médico que les ha atendido y un certificado donde explique su patología, su tratamiento y qué hacer en caso de que se produzca algún tipo de complicación en relación al viaje. ¿Vale? Ya está, esta era toda la chapa que les quería dar. Básicamente, a grandes rasgos, estos son los resúmenes y es que les recomiendo intensamente que antes de planificar cualquier tipo de viaje a nivel internacional, hablen con sus médicos. Y ellos van a ser los encargados de hablar con nosotros o propiamente, si tienen el conocimiento, de recomendarles o indicarles qué es lo que se tiene que hacer en relación a la prevención de enfermedades inmunoprevenibles. Y muchas gracias. Vamos a ver, preguntas.